La mayoría de las personas piensan que fe es creer que algo pasará antes de que ocurra. ¿Podríamos llamar a esto fe o sería una teoría muy limitada? El pastor Sergio Rubio, teólogo, escritor y un apasionado del tema de la justificación por la fe, dará respuesta a esta y otras interrogantes aquí en Vivir por Fe. Yo soy Magdalena Taveras y te invito a mantenerte en nuestra sintonía. Querido Pastor Rubio, Dios le bendiga. Qué bueno estar nueva vez con usted. Muchas gracias, Magdalena. Así que un saludo también para usted. Y también saludamos a todas las personas que escuchan este segmento. Pastor, usted sabe que la Biblia, en Efesios 2:8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y en base a esto, me gustaría que nos aclare la diferencia entre fe y obras. Es un versículo de mucha importancia, Magdalena, Efesios, y ahí presenta la palabra de Dios, un texto de mucha importancia porque está diciendo que nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús a través de la fe, por medio de la fe. Y tanto la fe como la gracia son dones de Dios. Y entonces la fe es como el vehículo, es como el medio que nos conecta a nosotros con el plan de salvación de la gracia en Cristo Jesús, ese don gratuito, ese don inmerecido, que nosotros por ser pecadores, lo que merecíamos era la muerte eterna, pero Dios por su infinita misericordia en Cristo Jesús, ahora nos da la fe como un medio muy poderoso, como un vehículo muy poderoso, para que nosotros nos podamos aferrar en la gracia en Cristo Jesús y podamos alcanzar la victoria en su nombre. Así que la salvación siempre ha sido por la fe. Cuando uno estudia la Biblia se va a dar cuenta que eso es así y la salvación siempre ha sido por ese medio de la fe a través de la gracia en Cristo Jesús que ha sido vertida en toda la palabra desde Génesis 3:15 que comenzó a develarse el plan de salvación, hasta el último versículo que pueda haber en la Biblia. Siempre la salvación que Dios ofrece ha sido por medio de la fe, y entonces a través de ese vehículo de la fe, nosotros nos apoderamos de la gracia que es en Cristo Jesús, ese don maravilloso que Él nos ha concedido. Pues siguiendo adelante, pastor, el estudio de hoy también aborda o pregunta si las buenas obras son un requisito para obtener la salvación. ¿Qué usted dice sobre eso? Sí, hay un debate bastante grande ahí entre la fe y las obras, pero simplemente la palabra de Dios es un libro que nos ayuda a nosotros a comprender bien los temas. Usted sabe, y también nuestros amables oyentes saben también, o pudiéramos decir que muchos de nuestros amables oyentes saben que llegó un momento cuando el pueblo judío, los maestros judíos, los escribas y los fariseos, buscaron la salvación a través de las obras de la ley. Ellos se fueron detrás de las obras de la ley, guardando todos los preceptos, y ellos, por ejemplo, diezmaban el comino, diezmaban la menta, y eran muy estrictos, muy escrupulosos con todo lo que tiene que ver con la ley, porque ellos entendían que armonizaban su vida con Dios a través de esa vía. Entonces la palabra de Dios está diciendo que por las obras de la ley ninguna persona será justificada, precisamente porque la ley no está para justificar a las personas. La ley está para presentar el pecado y conducir las personas a Cristo Jesús para que sean perdonados. Entiendo. ¿Y cuál es el papel de las buenas obras entonces? Muchas personas cuando ven a Jesucristo y a los apóstoles diciendo que la salvación es por la fe, tienden a minimizar las obras, pero las obras tienen su lugar. Lo único que la persona tiene que ser justificado a través de la fe, y entonces los méritos de Cristo Jesús, agarrado entonces a la gracia de Cristo Jesús, y las obras vienen como un resultado, como un producto de haber creído en Cristo Jesús. Es decir, que no es al revés, no es obrar
para alcanzar la salvación. Es alcanzar la salvación en Cristo Jesús para obrar correctamente delante de Dios. Bueno, pastor, yo siento que esto tiende a confundir, porque ¿cuál sería la razón fundamental del cristianismo entonces? El cristianismo no se basa en la conducta de los seres humanos. El cristianismo está basado en una relación con Cristo Jesús. Por eso muchas personas, cuando se les pregunta qué es un cristiano, entonces comienzan a decir muchas cosas que no son malas en sí mismas, pero que no es realmente lo que es un cristiano, porque ellos apelan a la conducta. Ah, sí, sí. Y entonces basan el cristianismo en la conducta buena o mala que pueda tener la persona. Pero el cristianismo verdadero está basado en una persona que conoce a Cristo, que ama a Cristo Jesús, que se ha entregado a Cristo Jesús y ahora está como sembrado en buena tierra, y al estar sembrado en la buena tierra, ahora va a fructificar, que son las buenas obras que va a hacer la persona. Y esas buenas obras ya no es para que la persona esté en Cristo para que sea o para que llegue a ser cristiano, sino porque es un cristiano. Uh-huh. Por ejemplo, una persona que es un verdadero cristiano alimenta a los pobres, atiende a los enfermos, como lo dice en el libro de Mateo, el capítulo 25, cuando el pastor aparte a las ovejas de los cabritos. Entonces esas personas que visitaron a los enfermos, que también curaron a los que estaban heridos, que visitaron a los que estaban encarcelados, que le dieron ropa a las personas que estaban desnudos, hicieron eso porque amaban a Cristo y se habían entregado a Cristo. Y entonces, como ellos están entregados a Cristo Jesús, imitan a su Maestro, porque precisamente cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él anduvo haciendo bienes, sanando a las personas, enseñando y predicando. Entonces, cuando una persona se entrega a Cristo Jesús y Él mora en su corazón, de una manera natural brota la idea de ir también a socorrer a los pobres y llevar a los hambrientos comida, llevar a los que están desnudos, llevarles ropa, visitar a los presos y hacer todo el trabajo que Cristo hacía aquí en la tierra, no para ser cristiano, sino porque ya es un cristiano que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Y qué tal si yo acepto a Cristo en el día de hoy? ¿Esa fe podría servirme para el día de mañana? El cristiano debe tener una experiencia diaria con Cristo Jesús. Y yo siempre cuando enseño estas cosas, les digo a los oyentes que diario debemos tener una consulta con el médico divino. ¿Por qué? Porque si yo acepté a Cristo hoy y no renuevo ese pacto día a día, como que me puedo olvidar de las cosas. Y entonces todos los días yo tengo que depender de mi Señor. Y cada vez que me levanto, entonces ir a Cristo Jesús y renovar ese pacto por ese día. Al día siguiente volver a renovarlo y así sucesivamente hasta el día que veamos a Cristo cara a cara venir en las nubes. ¿Y por qué debemos crear esa rutina? Porque la salvación está plasmada en lo que está ocurriendo diariamente en nuestras vidas. Nosotros vivimos en una batalla, en un conflicto entre el bien y el mal. Y entonces diariamente debemos mantener esa conexión con Cristo Jesús. Y si Cristo está en nuestras vidas, entonces el fruto del Espíritu Santo, el fruto de un verdadero cristiano, que es la obediencia a todo lo que Dios ha dicho, se va a ir manifestando de una manera clara. De tal manera que el cristiano es como alguien, como ya dije, que está como sembrado en buena tierra. Notan que los árboles siempre están dando frutos, están dando el oxígeno, está dando la sombra. Y siempre un árbol bueno, un árbol que está bien plantado, siempre da buenos frutos. Hay muchos cristianos, pastor, que se conforman con el avance que han obtenido. ¿Puede un cristiano ser conformista? ¿Podría sentir como que es un logro el avance que ha obtenido? Bueno, un cristiano verdadero no debe ser un conformista, todo lo contrario. Un verdadero cristiano es una persona que está en franco desarrollo todo el tiempo.
Porque si usted se fija, la palabra de Dios está diciendo que la salvación comienza aquí en la tierra cuando la persona hace el pacto con Cristo Jesús. Y entonces esa salvación es progresiva, va caminando, porque va a llegar un momento también cuando el Señor nos levanta de esta tierra y cuando nos lleve al reino de los cielos y en la tierra nueva, nosotros seguiremos creciendo todo el tiempo. Es decir, que por toda la eternidad nosotros estaremos aprendiendo todo el tiempo. Por lo tanto, un creyente no debe ser un conformista. Una persona que se ha entregado a Cristo no debe ser un conformista. Debe ser una persona que esté creciendo constantemente. Que este año avanzó y el año siguiente debe seguir avanzando. Este año leyó unos libros, el año siguiente debe seguir leyendo otros libros. Este año hizo un proyecto para alcanzar a varias personas con el Evangelio y también hacer todo el trabajo que Cristo le mandó a realizar. El año siguiente debe seguir avanzando cada día. Por lo tanto, un verdadero cristiano no debe ser un conformista, ni tampoco un pesimista. Debe ser una persona que tenga el gozo, porque de hecho el gozo es muy importante, que es fruto del Espíritu Santo, que tenga el gozo del Espíritu Santo en su propia vida y que esté creciendo constantemente en Cristo Jesús, como pasaba con el mismo Cristo cuando nació aquí en la tierra, que Él estaba creciendo cada día en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios y avanzando en diferentes ángulos de la vida, de tal manera que la obra de Dios pueda ser hecha en su vida y también tenga un impacto muy poderoso en las personas que le rodeaban. ¿Y no podría la persona hacer una pausa temporal? ¿Se refiere usted a que el crecimiento es algo vital? Claro, no hay tal cosa como un cristiano verdadero y es que estancado. No puede estar estancado. Tiene que ser una persona que esté en franco crecimiento en todos los órdenes de la vida. Y entonces en todo lo que pueda crecer, entonces ahí tiene que avanzar en el crecimiento. ¿Y en cuáles aspectos debe crecer un cristiano? Correcto, la persona tiene que crecer en el orden intelectual. Tiene que crecer también en el orden profesional. Si es, por ejemplo, un empleado que está allí trabajando en una empresa, tiene que crecer como empleado, tiene que crecer también como padre, si es un padre, tiene que crecer como madre, tiene que crecer en experiencia en la iglesia también, porque no puede ser el mismo cristiano de un año al siguiente año el mismo cristiano. Tiene que ser una persona en franco crecimiento en todos los órdenes. Pues, pastor, ya estamos llegando a la parte final en el día de hoy. ¿Tiene usted alguna porción bíblica? ¿Algo con lo que desea que nuestros oyentes se queden en el día de hoy? Me gustaría leer lo que dice Hebreos, el capítulo 10 y los versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y que podamos ser creyentes que vivamos por la fe. De esta forma concluimos el programa en el día de hoy. Y haciendo un resumen de lo aprendido, el cristiano hace lo correcto porque es cristiano, nunca con el fin de llegar a serlo. Muchas gracias, amigo, amiga, por haber estado con nosotros. Te esperamos en la siguiente entrega. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras.